Hola, mi nombre es Juan Luis. Bueno, no sé si eso es importante para ti, eh, pero todo el mundo dice su nombre. Tú estás aquí porque tienes intención de saber qué es un Excel, para qué sirve y cuándo utilizarlo. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es Excel? ¿Para qué sirve y cuándo debemos nosotros utilizarlo? Yo creo que la forma más apropiada de nosotros explicar lo que es a través de caso práctico. Vamos a hacer un conjunto de ejercicios y sobre la base de estos ejercicios, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo por qué se debe utilizar la herramienta, ¿no? Quizás antes de nosotros comenzar a hacer estos ejercicios sea importante que nosotros definamos qué es Excel, porque ciertamente de alguna forma tendremos que tener un concepto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Excel, hacemos referencia a ese programa que pertenece al paquete de oficina de Microsoft, que tiene como finalidad el tratamiento de datos. Estos programas son denominados hojas de cálculo. ¿Y qué es una hoja de cálculo? Bueno, una hoja de cálculo hace referencia a una aplicación informática cuya finalidad es el tratamiento de datos. Tratamiento de datos quiere decir que crea datos a partir de otros, ya sea mediante operaciones matemáticas o acciones lógicas. De igual forma también permite gestionar todas las características de esto, que si ordenarlo, que si cruzarlo, un sinnúmero de flexibilidades o facilidades que van orientadas a permitir que sea más fácil crear información. Asimismo, es una hoja de cálculo. Esto quiere decir que toma datos, crea nuevo, o sea, lo transforma, y esta transformación o esta creación se da a través de reglas matemáticas o operaciones lógicas. Indistintamente del medio o método que se utilice, siempre el objetivo de una hoja de cálculo es la gestión de datos. Que si se ordena, que si se grafica, que si se hace una gráfica, todo eso tiene como materia prima el dato. Ya sé lo que es Excel, lo que es una hoja de cálculo, que es distribuida por Microsoft. Pero ¿cuándo identifico yo que debo utilizar una hoja de cálculo? Yo pienso que la forma más correcta de explicar esto es mediante un ejemplo. Para ello utilizaremos dos casos prácticos y será mediante esto que nosotros vamos a ver cuándo utilizar Excel y qué implicaciones tendría no usarlo. Vamos a ver. Bien, podemos ir aquí al inicio o escribir en la barra de búsqueda Excel y con eso nosotros accedemos al programa, ¿no? Se abre aquí y enseguida nosotros tenemos nuestra área de trabajo. Nuestra área de trabajo está constituida por un conjunto de hojas. Aquí por defecto nos sale la hoja número 1. Podemos agregar más, tantas como necesitemos, y cada una de estas hojas de trabajo pueden contener distintos tipos de datos, ¿no? Podemos eliminarla haciendo clic derecho y eliminar. El área de trabajo de Excel, habíamos dicho, está constituida por una matriz, una tabla que tiene columnas que están identificadas por letras, como podemos ver aquí, y que tiene también filas que están identificadas por números. Una pregunta aquí importante es cuántas filas y cuántas columnas puede contener una hoja de cálculo. Si le interesa el dato, pueden presionar el control y darle a la tecla hacia abajo, y con eso ustedes pueden ver la cantidad de filas. En este caso son estas las que ustedes pueden utilizar. En el caso de las columnas, están identificadas por las letras del abecedario, y cuando terminan todas las letras del abecedario, lo que sigue es una combinación entonces con la primera letra, la A y todas las demás, y así sucesivamente. Cuando se termina la A viene la otra.
Las filas y la columna identifican coordenadas. Filas y columnas. Si yo me coloco aquí, estoy en la coordenada E4, como puedo ver ahí. Si me coloco en esta parte, estoy en la D5. Esto quiere decir que estoy en la columna 5 y en la fila número 5. Y así sucesivamente. Es en cada una de estas columnas que nosotros podemos escribir datos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos nosotros que tenemos una factura. Las dimensiones de las columnas y de la fila nosotros las podemos colocar según nosotros necesitemos. Vemos aquí que si yo me coloco en esta parte arriba y le doy doble clic, se va a ajustar al tamaño que nosotros tenemos aquí, ¿no? Voy a colocar esto un poquito más grande y aquí lo que voy a hacer es que voy a escribir algunos productos. Ahora le voy a colocar costo por cada uno de ellos, ¿no? La cantidad comprada de libra de arroz, voy a decir que son 2, esta que son 3, libra de habichuela voy a decir que 1, esta que son 4 y esto que son 5. Esto perfectamente pudiéramos nosotros hacerlo sin ningún contratiempo en un documento en Word, ¿verdad? Un documento en Word, por ejemplo, para simplificar, yo puedo tomar esto y si yo voy aquí y abro un documento en Microsoft Word, también pudiera yo realizar esa misma tabla. Por ejemplo, ¿no? Asumiendo que ya yo he digitado esto. Le voy a agregar aquí un formato y esto lo voy a poner un poquito más grande. Y aquí digo, por ejemplo, que su total de esto, libra de arroz, si yo tengo que la libra es a 40 y son 2 libras, esto sería a 80. O sea, esto haría 80 pesos de arroz. Si por otra parte yo digo que tengo carne de pollo, que son 3 libras, yo tengo 150, ¿no? Y escribo 150 aquí. Pudiéramos decir que perfectamente yo puedo hacer eso en Word, y ciertamente es así. Vemos como nosotros tenemos esta cantidad, le podemos agregar formato y eso. Pero ¿dónde radica la diferencia? ¿O por qué es importante utilizar Excel en vez de Word? ¿Qué sucede si estos datos cambian? Por ejemplo, ya la libra de arroz no cuesta 40 pesos, sino la libra cuesta 50. Y como cuesta 50, este número de aquí va a cambiar y eso sería 100. Y también así puede pasar con otro producto y yo puedo decir que yo no quiero 5 huevos, de los huevos yo no quiero 4, sino que yo quiero solamente un huevo. Y esto aquí, identificarse con el número 5, o debería ser el número 5, ¿no? Y yo creo que con los ejemplos que he dado es más que suficiente como para nosotros hacer conciencia que esta columna de aquí varía conforme los datos que nosotros tenemos en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que estos datos cambien, estos de aquí cambiarán y nosotros tendremos que revisar todos esos valores de manera manual. Hacerlo de manera manual nos puede llevar a nosotros a cometer errores. Es decir, Excel busca que datos que se puedan generar de manera automática sean generados de tal forma y así reduce al mínimo los errores humanos. ¿Cómo se haría esto en Excel? Miren qué sencillo, o miren la flexibilidad que tiene Excel. Estos son los valores que yo tengo. Excel le colocamos nosotros estos números
de aquí de manera manual. Pero Excel, recordemos nosotros que su naturaleza es generar datos de manera dinámica o automática y también comparaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que esta coordenada va a ser o va a obtener el valor producto de una operación matemática. Y le voy a decir que ella será igual al valor que tenga la coordenada D4 por el valor que tenga la coordenada E4. Y esto quiere decir, voy a darle a Enter, esto quiere decir que ese valor de ahí se realizará de una forma automática. Yo no le he puesto el valor aquí. Yo lo que he dicho es que ese valor se va a generar de acuerdo a una fórmula matemática, ¿no? De multiplicar la cantidad, el costo de unidad por la cantidad comprada. Entonces, yo voy ahora a cambiar esto por 50. Cuando cambio por 50, miren que este valor cambió de una manera automática. Es decir, yo no tuve que ir al valor a cambiarlo ni nada por el estilo. Y lo mismo pasa con la cantidad comprada. Si yo digo que la cantidad comprada son 53, fíjense cómo él automáticamente me cambia aquí el valor. Entonces, de ahí que viene la gran ventaja de nosotros utilizar Excel. Ese es el principal objetivo de Excel. Realizar el cálculo de una manera automática y hacer que el usuario, la persona, se concentre en otros aspectos, ¿no? de producir los datos. Entonces, nosotros pudiéramos decir perfectamente que este señor, es decir, esta coordenada es igual a lo que tiene esa coordenada por lo que tiene esta otra coordenada. Y le damos a Enter y él va a hacer la operación de una manera automática igual. Pudiéramos nosotros hacer todo esto, o sea, repetir esa misma operación en todas estas coordenadas. Para verificar que funcione, voy a cambiar el valor aquí. ¿Ok? Voy a cambiar aquí el valor, voy a decir que esto nuevamente y que esto está en 40. Fíjense cómo el dato sigue cambiando de manera automática. Yo pudiera aquí repetir la fórmula, pero Excel, recuerden ustedes que la finalidad es agilizar la gestión del dato o realizar las operaciones con los datos que nosotros estamos trabajando. Entonces, miren, si yo me coloco, voy a borrar este dato que hice la fórmula, si yo me coloco aquí en la coordenada que tiene la fórmula que me trae los datos de manera automática y vengo y arrastro el mouse hacia la parte inferior derecha de la columna que esté en verde, tengo que esperar que se ponga la cruz negra, ¿ven? Cuando se coloca negra aquí, yo hago un clic y arrastro hacia abajo. Cuando yo hago esto y suelto, Excel de manera automática me genera la fórmula conforme se generó en la primera coordenada. No, yo no tengo que hacer esto uno por uno y díganme ustedes si esto no se traduce en un ahorro de tiempo. De esto nosotros pudiéramos sacar lo siguiente. Los valores en los cuales nosotros nos vamos a concentrar son aquellos que son estáticos, ¿no? Los que son automáticos, la idea es que lo haga Excel. Y esa es una de las grandes razones por la cual nosotros debemos utilizar Excel. Cuando nosotros nos enfrentemos a casos como estos, donde hay operaciones que se hacen de manera manual, pues el objetivo debe ser ese. Nosotros realizar una fórmula y a través de esta fórmula que se hagan los cálculos de una manera automática. Nosotros vimos en este ejemplo que podemos colocar datos de manera manual y también podemos colocar datos de una manera automática a través de operaciones matemáticas. Entonces, otra forma por la cual las coordenadas pueden tener valores es utilizando fórmulas. Hay un sinnúmero de fórmulas, pero para ello nosotros debemos concentrarnos en las que vamos necesitando conforme se nos presentan las necesidades. Ahora vamos a implementar una función
que es otra de las formas por la cual Excel puede generar una información de manera automática, un dato de manera automática. Bien, hay muchas fórmulas. Nosotros podemos darle a esta parte de aquí, a esta función. Cuando le damos aquí, se nos abrirá esta ventanita y aquí aparecen agrupadas, ¿no? Usted puede escribir aquí lo que usted desea y puede poner aquí, por ejemplo, seleccionar una de estas y de manera automática. Entonces lo que va a hacer es que le va a traer todas las fórmulas que tiene ahí, ¿no? Hay muchas. De antemano le digo que es ilógico o no recomendable tratar de memorizarse todas las fórmulas que tiene Excel, y lo más recomendable es que conforme se vayan presentando las necesidades nosotros las utilicemos. Sí hay fórmulas que de manera, diríamos que es casi obligatorio nosotros saber que existen y cómo se utilizan, como por ejemplo la de promedio. Y para hacer su uso en este ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle el promedio de costo por unidad de todos los productos. ¿Cómo se haría eso? Sencillo. Voy a escribir aquí lo que estoy buscando, promedio, y en esta parte voy a decir que el promedio es igual a, escribo aquí promedio, y selecciono los valores que quiero promediar. En este caso es este conjunto de valores. ¿Cómo seleccioné yo el conjunto de valores? Sencillo, me coloco en él, hago un clic, lo dejo presionado. Cuando lo dejo presionado, Excel me dice que él va a sacar promedio desde la coordenada de 4 hasta la coordenada de 8. Todo lo que esté dentro de ese rango, él lo va a promediar. Nada más que tengo que hacer clic, y cuando hago clic, aquí automáticamente se genera un promedio. Si yo cambio este valor y digo que 20, fíjense cómo automáticamente me cambia el promedio. Si digo que 100, que es 100, fíjense cómo se incrementa, ¿no? ¿Ok? Otra fórmula también es la de mayor. O sea, sacar el mayor número que existe en un conjunto de valores. Yo voy en este caso, para usar ese promedio, voy a decir el producto más comprado. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar una fórmula que se llama max, que lo que hace es que me devuelve el valor máximo de un conjunto de valor. Entonces, este sería el rango que yo voy a seleccionar, y cuando le doy a Enter, aquí me dice que la cantidad máxima de comprado, la cantidad máxima de compras realizadas fue de 10 artículos. Fíjense que si yo pongo aquí 11, este valor ha cambiado de manera automática, ¿no? Si yo pongo aquí 20, cambia de nuevo. Si yo pongo aquí 50, esto cambia. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos eso en un documento en Word? Que cada vez que se genera algún cambio aquí, yo tendría que ir a buscar a verificar todo esto y ver cuál fuera el valor que corresponde a este caso, ¿no? Entonces, otro ejemplo es el producto más barato. Vamos a poner aquí el producto más barato. Para sacar el producto más barato, voy a utilizar la fórmula min. Lo que hace esta fórmula es que de un conjunto de valores me toma el valor más bajo, y yo voy a seleccionar este valor que está aquí, ¿no? Y le voy a dar aquí a Enter, y aquí me dice que el producto o el costo del producto debería ser el costo del producto más barato es de 5. Bien, si miren, el 5 es esto. Si esto yo lo cambio por un 10,
sería 10, pero si esto yo le cambio aquí por un 5, fíjense cómo él automáticamente me pone el 5. Todos estos datos cambian de una manera automática. ¿Lo ven? Todos cambian de una forma automática. En esta parte vamos a sacar ahora aquí el total. El total a pagar debería ser la suma de todo esto. Hay una fórmula que se conoce como suma, y yo solamente tengo que seleccionar el conjunto de valores. Selecciono aquí el conjunto de valores, le doy a Enter y él automáticamente me realiza la suma de todo lo que está ahí, ¿no? Es decir, que lo que yo voy a pagar es 1.415 pesos, ¿no? A esto le puedo aplicar un formato para que se vea un poquito diferente. Voy a decir que esto está en negrita y le voy a poner la letra en 14, por ejemplo, ¿no? A esto yo le puedo aplicar formato, le voy a decir que está en negrita y le voy a decir que el color es negro y el fondo es blanco. ¿Lo ven? Entonces yo puedo jugar con el formato de todo esto. Esto yo le puedo aplicar un formato, le puedo decir que lo quiero alineado a la derecha, esto que lo quiero alineado a la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Y una cosa muy importante es que la celda, las coordenadas se pueden fusionar o combinar. Yo selecciono, por ejemplo, este conjunto de celda, presionándola, la selecciono y le doy un clic derecho y en esta parte yo puedo decir que la combine. Cuando le doy aquí a combinar, lo que hace que ese conjunto de celdas se convierte en una sola celda. Entonces, ahora yo le puedo poner el título de la tabla, que voy a decir ejemplo de factura. Ejemplo de factura, le puedo agregar un formato un poquito más grande, 16 y demás, ¿no? Entonces, vamos a recapitular. Vemos cómo Excel puede tomar valores de manera manual, que son colocados, y otros valores que se generan gracias a la utilización de fórmulas, ¿no? Donde yo simplemente le digo que una coordenada tiene el siguiente valor, y lo que hace es que busca valores desde una coordenada X y lo multiplica con la otra. Y también vemos cómo podemos nosotros aquí realizar operaciones a través de un conjunto de fórmulas que vienen ya predeterminadas en Excel. Ese fue o ha sido el ejemplo 1. Voy a decir que esta hoja, dándole doble clic, es el ejemplo 1. Ahora voy a crear otro ejemplo. Agrego la hoja y le pongo el nombre ejemplo 2. En este ejemplo lo que vamos a hacer es crear una tabla que contenga un conjunto de calificaciones de una asignatura X, y esas asignaturas van a tener parcial 1, parcial 2, se le va a sacar el promedio de los parciales y ese promedio de los parciales se va a sumar con la calificación final y la nota práctica, y con eso se va a sacar la calificación final. Vamos a ver. ¿Cómo se haría esto? Yo voy a decir lo siguiente. Entonces la idea es lo siguiente. Yo voy a colocar aquí un conjunto de asignaturas. Voy a especificar la calificación de parciales en cada uno de ellos. 80, 90, 78,
El promedio de parcial lo voy a hacer de manera automática. En este caso voy a utilizar la fórmula para sacar el promedio. Y como vimos que esto se puede hacer de una manera automática, nada más que coloco la primera fórmula, me coloco aquí, hago doble clic y vemos ya cómo se genera de manera automática. ¿Cuál es la calificación final? La calificación final es el resultado de promediar los valores de promedio de parciales, nota práctica y examen final. Entonces, ese promedio se saca de la siguiente forma, utilizando la fórmula promedio, selecciono el conjunto de valores que quiero promediar y le doy a Enter. Aquí me dice que es 85. Entonces, esta fórmula, utilizo la forma rápida para replicarla en lo demás y estos serían los valores. Entonces aquí estamos viendo algo que quizás sea interesante nosotros abordar desde ahora, y es que el promedio nos muestra fracciones numéricas que a nosotros no nos interesan. Entonces estos valores nosotros los vamos a seleccionar y vamos a disminuir o a reducir la cantidad de fracciones. Esto se puede hacer a través de esta opción que está aquí. Dice disminuir, le damos doble clic hasta que se ajuste a lo que nosotros queremos. En nuestro caso, queremos que haga un redondeo con 0 fracciones. Esta parte de aquí, lo que va a identificar es si yo pasé esa asignatura. Esa parte lo que va a identificar es, o el objetivo es si se pasó la asignatura correspondiente. ¿Y cómo se pasa? Bueno, si la calificación final es mayor o igual de 70. Para ello vamos a introducir una fórmula que es una fórmula que trabaja sobre la base de una comparación lógica, y esta se llama si. La fórmula si lo que hace es que toma unos valores y realiza una prueba lógica. Una prueba lógica está dada por las siguientes condiciones. Una prueba lógica es comparar un dato y establecer si un dato A es igual a un dato B, si es mayor, si es menor, si es diferente, o si es menor o igual o mayor o igual. Eso es una comparación lógica. Entonces, en este caso, lo que yo quiero hacer es identificar si una calificación final cumple con un parámetro determinado. Y para ello, mi calificación final se encuentra en esta coordenada. Es decir, que mi prueba lógica sería la siguiente. Ese valor que está ahí es mayor o igual de 70. Si esa condición se da, quiere decir que el estudiante pasó. Entonces, separado por coma, como me indica aquí la fórmula, yo voy a colocar el valor que se va a colocar en esa coordenada si esa prueba lógica se cumple. En este caso voy a decir entre comillas doble que sí. Es decir, lo voy a poner esto en mayúscula, que sí pasé la asignatura, ¿no? Voy a colocar otra coma y en esta coma voy a decir que no. Entonces ya con eso presiono Enter y miren cómo de manera automática la aplicación me dice aquí que yo pasé la asignatura. Voy a replicar la fórmula como ya nosotros hemos aprendido. Me coloco aquí y arrastro hacia abajo. Todas las asignaturas aquí están en sí. Y vamos a probar en esta. Le voy a colocar aquí un 20. Aquí le voy a colocar un 20 y vemos cómo esta calificación final es un 68.
Entonces, como es un 68, la calificación final de manera automática, aquí la fórmula me dice que no pasé. Entonces, en el examen final de aquí yo le voy a poner, por ejemplo, un 50. Fíjense que tengo aquí un 69 y me dice que no pasé. Si nosotros estuviéramos haciendo esto de una manera manual, tendríamos que ir uno por uno a verificar cada vez que una de estas combinaciones cambia. Entonces, fíjense ustedes de la flexibilidad que nos da a nosotros trabajar con Excel un determinado tipo de datos. Entonces le voy a dar un poquito de formato para que se vea un poquito mejor. Y aquí voy a sacar el promedio de los parciales. Ya tenemos los datos, sacamos promedio, utilizamos fórmulas y sabemos que podemos establecer datos de manera automática o calculados, que podemos utilizar expresiones lógicas para también realizar algún tipo de datos. Ahora vamos a explorar algo muy importante en lo que es las hojas de cálculo y Excel, y es el asunto de graficar. Voy a comenzar con el ejemplo número 1. ¿Qué pasa? Yo quiero graficar, hacer un gráfico del costo por unidad de estos productos. Lo único que tengo que hacer de los productos es seleccionar el rango de valor donde la cabecera va a tener la descripción de los productos que yo tengo, y aquí costo por unidad, aquí faltaba una D. Vamos a ponerlo esto un poquito más para adelante, costo por unidad, y una vez lo tengo seleccionado, vamos a generar el gráfico. ¿Cómo se genera un gráfico? Sencillo. Aquí donde dice insertar, nos va a aparecer esto aquí de gráfico. Entonces, en este caso, el gráfico que aplica es, pudiéramos decir nosotros, este de pastel. Yo le voy a decir en el gráfico de pastel que me selecciona este gráfico que está aquí, ¿no? Selecciono aquí el gráfico de pastel y aquí en esta parte se muestra mi gráfico de una manera automática. Aquí dice el costo por unidad, y esto que está aquí cuando yo selecciono el gráfico son las diferentes formas en las que yo puedo presentar esa información. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta que le agrega aquí un porcentaje. Aquí lo que me dice es que del costo por unidad, el 56% de todos los costos está relacionado a la libra de carne de pollo. ¿Lo vemos aquí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el gráfico que se utiliza, porque por ejemplo, este gráfico no nos ayuda o no nos brinda quizá una información útil. Lo voy a quitar y voy a agregar un gráfico mejor de barra. Este gráfico que está aquí de barra. En este gráfico de barra, lo que podemos ver aquí es los diferentes productos y su costo. Vemos aquí como la carne de pollo, podemos visualizar que está por encima con relación al costo por unidad de todo eso. ¿Y qué pasa? Cuesta 70. Si yo pongo aquí, por ejemplo, que el arroz cuesta 90, fíjense cómo el gráfico cambia de una manera automática. ¿Okay? Entonces, ese gráfico, si nosotros necesitamos utilizarlo en otra aplicación, basta con nosotros hacer un clic en él, le damos a copiar y, por ejemplo, en el documento en Word, podemos venir, este ejemplo era el anterior que teníamos, podemos venir, nos colocamos aquí, le damos a pegar y miren cómo de manera automática yo tengo mi gráfico, ¿no? Lo mismo también puede pasar si lo necesito en PowerPoint. Lo copio, lo pego y ya puedo seguir trabajando con él. Una cosa muy importante en este punto es el tipo de gráfico, porque los gráficos siempre
se van a utilizar para nosotros mostrar un conjunto de datos de una forma que sea más fácil de entender y de alguna forma identificar algunas variaciones en ello, ¿no? Entonces, en esto es importante que nosotros estudiemos, investiguemos cuándo utilizar un tipo de gráfico. Aquí lo tenemos todos, que si el gráfico de barra, que si el de pastel y demás. Como tarea queda que ustedes identifiquen los principales gráficos, cuándo y cómo deben de ser utilizados y en qué momento aplica para cada uno de ellos. Por lo menos deben de estar 3: el de pastel, el de barra y cualquier otro que a ustedes les interese agregar. Y tienen que poner un ejemplo de uso con cada uno de ellos, utilizando Excel, claro está. En el ejemplo número 2, voy a tomar la asignatura, selecciono, presionando control, voy a seleccionar el promedio de los parciales, dejo control presionado y selecciono nota práctica, examen final. Entonces, con esto voy a hacer un gráfico de barra. Miren lo interesante de esto. Este gráfico de barra me dice aquí que el promedio de parciales está en azul, la nota práctica está en color como naranja y el examen final está en gris. De una manera rápida puedo ver en cuál fue la asignatura que me fue mejor en la nota práctica, porque son los azules. Veo aquí que en física no me fue muy bien. Sin embargo, puedo ver que en historia y en deporte fue que me fue mejor. Es un tipo de gráfico, ¿no? Entonces, otra cosa también es que este gráfico, yo lo tengo aquí seleccionado, yo puedo cambiar entre los valores de filas y columnas. A través de esta opción, cuando yo le doy aquí, lo que hace es que me cambia el conjunto de valores. Y esto tiene otra connotación. Aquí lo que ha cambiado el gráfico es, y me ha dicho, por ejemplo, me ha puesto todas las asignaturas. Me ha puesto que historia dominicana es de este color, azul, matemática en naranja, introducción a la informática es gris, física es amarillo y deporte es un azul un poquito más grande. Entonces yo puedo ver aquí el promedio de parciales, puedo ver cuál fue el más alto, cuál fue el más bajo. Aquí veo que el color amarillo, que corresponde a física, es el promedio de parciales más bajito. Sin embargo, en nota práctica puedo ver que física fue el más alto. Entonces miren, si cambia cualquiera de estos valores, por ejemplo, aquí yo tengo un 100, fíjense cómo automáticamente cambia el gráfico.